Tú y yo nos podemos aliar para hacerle pagar a Altagracia todo lo que nos ha hecho. También. Oye, todos los que tuvieron que ver con el secuestro y el asesinato de tu hija. Pero ya no te arriesgues. Mi papá y el tuyo son unos... Son igual, dijo. Sí. Por eso... Pero vamos a Vidal con todas las grabaciones en su oficina. Esa niña sabe que se abre la boquita. La mato. Fue Braulio con Alfonso, con Mauricio y con Romelia. Ellos mataron a Saúl sin decirnos nada a Sebastián y a mí. Queda sentado en el acta de divorcio. Por favor, firme. Braulio le tendió una trampa a mi abuelo para que la Interpol lo matara. Y después se quedó con el negocio. Además de Romelia Vega, había otra mujer que les ayudaba, ¿cierto? Le dicen Pelín. Esta es la ruta del Sonora, Texas, donde baja por esta avenida y descarga las armas en la bodega número 3. Ahí tenemos un tiempo de... 40 minutos, en lo que llegan los 2 guardias que van a reemplazar a los que están saliendo con la mercadería. Ok, entonces tenemos que ver cómo nos... a estos 4 guardias para agarrar la bodega 2. No vamos a matar a nadie. Diego, yo no quiero matar a nadie, pero es la vida de ellos o la nuestra. Oye, carnal, ¿y si despejamos el área, qué sigue? Levantamos la mercancía, la subimos al camión y en menos de 1 hora estamos en el taller. No es tan fácil. Hay cajas que tienen cargamento que pesa mucho y hay otras que son difíciles de manipular. ¿Y los guardias? Aunque solo traen pistolita, pues son 4. Nosotros somos 3. Y Braulio va a estar mucho más atento ahora que mataste a González. Lo hice por ti, Diego. Ese güey no te creyó. Iba a delatarte. Ya lo sé. Pero ¿qué pasa si Braulio sospecha que estoy atrás de todo esto? Le robé la cartera y el reloj para que pareciera un asalto. Nadie va a sospechar. Es tu turno de demostrarle a Braulio quién es el más... Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Su nombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. ¿Te sientes bien, ma? Me duele mi cabeza, mija. Te caíste y te pegaste, por eso estás sangrando. No fue una bala como pensé. Me duele aquí. Tranquila, ma, ahorita vienen los paramédicos a revisarte. Todo va a estar bien. ¿Tú estás bien, mijita? Sí, no te preocupes. Ay. Ay, mija. ¿Cómo te atreves a venir, asesino? Después de que mandaste a tus guarros a que nos balacearan. ¿Están bien? ¿Les dispararon? ¿Les puedo ayudar en algo? Tu madre, Navarrete, deja de fingir. Tranquilízate, Noelia, tranquilízate, estás muy alterada. Permítanme ayudarlas, por favor. Ese golpe es delicado, señora. Ah, mire, qué bueno, qué bueno. Oficial, qué bueno que llega, hombre. Mire, estas damas sufrieron un atentado, es algo terrible. José Luis Navarrete, para servirle, soy amigo personal del comandante Medina. Quiero encargarle muchísimo a la señora y a su niña. Sufrieron un atentado terrorífico. Sería importante que le dieran las atenciones que ellas merecen. Las dejo en buenas manos. Buenas tardes, ¿está bien? Sí, soy muy bien. Nada más fue aquí. Me pegué con esto ¿Me pueden aquí. comentar qué sucedió? Pues estábamos ahí paradas, caminando, y venía un coche y empezaron a disparar así. ¿El automóvil cómo era? Fer, te pregunté 1000 veces si escondías algo. Te dije que podías confiar en mí. ¿Tú qué hiciste? Ignorarme mientras que te burlabas de mí. Perdóname. Adolfo, yo me siento muy mal contigo. Por favor, perdóname. ¿Y con lo de Mónica?
Sí. Sí. No me vuelvas a hablar. No quiero saber de ti nunca. ¿Qué pasó? Dicen que fue un asalto, que le robaron la billetera. De González. Vamos. Es que no puedo dejarla ir, Daniel. Fernanda ya te dijo todo lo que quería saber. ¿Qué más quieres de ella? A ver, ¿crees que después de todo lo que le hizo a mi hija, Fernanda tiene suficiente? Secuestramos a su hermano y Braulio lo mató porque lo pusimos de carnada. Sí, pero se lo merecía. Sebastián pagó su karma. Fernanda lleva días secuestrada y está aterrada, pensando que en cualquier momento la puedes matar. Eso es exactamente lo que sintió mi hija. Eso y más. Ya la obligaste a confesarle a Adolfo que es prostituta. Y por lo que me cuentas, él no la va a perdonar. También lo hice por Adolfo. No era justo que le estuviera mintiendo. Mira, por más que quieras negarlo, Fernanda está acabada. Se quedó sin dinero, tuvo que prostituirse. Perdió a Adolfo y asesinaron a su hermano. ¿Todavía no te parece suficiente? No la voy a perdonar. No puedes ser tan cruel con ella, Altagracia. Tú siempre has odiado el maltrato en contra de las mujeres. Y tú le estás haciendo muchísimo daño a Fernanda. Ay, qué bueno eres. No compares a Fernanda con una mujer que es víctima del maltrato. Ella tomó sus propias decisiones. Nadie la obligó. ¿Estás segura? Yo no conozco bien a Fernanda, pero a Braulio y a Alfonso sí. Y no dudo que la manipularan para hacer cosas en contra tuya. Fernanda no es inocente. ¿Por qué te empeñas en defenderla? Porque si le haces más daño, sé que a la larga te vas a arrepentir, Altagracia. Ya Fernanda habló, te dijo todo lo que le preguntaste y lo que querías saber. Y sé que en el fondo sabes que lo más justo es que la dejes ir. JP, déjanos solos. Permiso. González está muerto. Lo vi cuando se lo llevaba la policía. ¿Cómo así que muerto? ¿Y por qué? ¿Dónde estaba? Estaba en un callejón al lado de donde estaba comiendo. Dicen que fue un atraco, pero yo le vi la cara. Se la trituraron. Pues entonces eso no fue un asalto, hombre, Braulio. Cuando lo van a asaltar a uno no se toman el tiempo a masijarle la cara. Eso mismo pienso yo. ¿Quién lo mató? ¿Por qué? Quizá falta gracia. Si Fernanda le contó sobre este galpón, tuvo que haber sido ella. Vienes a matarme. Quiero que te vayas. Lárgate. Esto es una trampa. Lárgate antes de que me arrepienta. No te lo voy a repetir. Esta es tu última oportunidad. Y no te maté. Pero más te vale que no te vuelvas a cruzar en mi camino. Agarra el primer avión que encuentres y lárgate del país. Hoy te salvaste de mí, pero va a estar muy difícil que te salves de Braulio y de tus cómplices. Qué bueno que no fue grave, jefa. Pero nomás deja que llegue León y le diga que se no va a reír. Hey, tú no le vas a decir nada a León, ¿eh? De todas maneras, ¿se va a enterar? Ven acá. Ya. Entonces, dile lo mismo que a los policías que nos acompañaron aquí. Que no sabemos quién nos disparó. Que seguro nos confundieron con otras. O lo que tú quieras.
Pero ya no vas a buscarte más broncas con Navarrete. Ah, no. No voy a dejar que ese perro se salga con la suya. Si no lo haces por ti, hazlo por... ¿Qué quieres, que Navarrete me mate? Ya quema esas pruebas que encontraste en contra de Navarrete y no le digas a nadie, y mucho menos a León. León. Hola. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué haces por acá? Vine a ver a Altagracia. La vimos de alta hoy en la mañana. Pensé que sabías de eso. No sabía. Estaba muy ocupado, por eso la vine a ver más tarde. Jefe, ¿pudiste hablar con Noelia? No, ¿qué pasó? Escuchamos por la radio que trataron de matarla a ella y a su madre. Estaban por la constructora de Navarrete. ¿Y usted cree que ahora sí dejen de fregar Noelia y la mamá? Yo digo que nos las hubiéramos silenciado para siempre, patrón. Sí, Genaro, sí lo pensé. Pero tampoco me puedo hacer con lo que mi hijo les hizo. La vida. ¿Y si lo denuncian a usted, patrón? Mira, con el susto que les pusimos, no creo. Pero me voy a asegurar. No es tan mala idea. Sí, Vidal, aquí. Oye, Vidal, traigo una bronca y necesito que me eches la mano. A ver, ¿de qué se trata, mi señor? Digamos que les puse una llamadita de atención a Noelia y a su mamá. Pero no sé si fue suficiente para asustarlas. No me gustaría que me levanten una denuncia. Ahorita mismo me echo un clavado para investigar si esas viejas pusieron una denuncia en contra de usted. Y si hay algo, pues meto la mano para hacer perdedizo el expediente y que no proceda. Mi santo remedio. Oiga, y aprovechando que me llama, lo que cada vez me está costando más trabajo es darle la vuelta a lo de su hijo. Me está costando la mitad del otro para suspender esa búsqueda como queramos. Y ni modo, mi señor va a tener que echarle más dinerito al cochinito para que la cosa amarre. Pues sí, tengo que embarrar muchos billetes en otras manos. Estábamos caminando y vi un coche con los vidrios polarizados. Y en eso escuché los disparos y me tiré al suelo con mi mamá para protegerla. Y por eso fue que se lastimó la cabeza. Y querían darles un susto, pero no matarlas. Voy a conseguir los videos del C4, a ver si topamos las placas del vehículo desde donde las atacaron. No traía placas, yo me fijé y no traía. Igual revísalos. Cualquier cosa puede servir. Sería bueno ponerles vigilancia. No es necesaria la vigilancia, ni siquiera sabemos quién fue. Es obvio que Navarrete ordenó el ataque. De paso, estaban cerca de la constructora. ¿Qué hacían por ahí? Porque es complicado de explicar, pero lo estaba persiguiendo. Vamos a hablar a solas. Voy a ver a tu mamá. ¿Por qué no me estás diciendo la verdad, Noelia? O sea, entiendo que mientas delante de todos, pero a mí me cantas la canción con todas las notas. ¿Qué pasó? Lucho lleva varios días desaparecido y me desesperé y por eso fui a la constructora. ¿Y fuiste con tu mamá para hacer eso? Tú jamás la pondrías en riesgo. Ya sé. Le dije que no fuera, pero ella insistió en ir. El punto es que Navarrete se dio cuenta de que lo andaban siguiendo y les mandó a disparar. Yo no te dije eso. Te repito, no me di cuenta quién nos atacó. Bueno, ahora, ¿por qué defiendes a Navarrete? A ver, me gustaría decirte, sí, fue la trata de Navarrete, pero no fue así. No te metas en problemas, León. ¿Qué pasa? ¿Te preocupa que me metan más broncas con Navarrete? No. Entonces sí tienes miedo por tu mamá y por ti. Tampoco. A ver, León, llevo mucho tiempo persiguiendo a Lucho. ¿Crees que hasta ahorita me va a dar miedo o qué? Solamente te quiero ayudar. Pues sí, pero tú tienes muchas cosas en que ocuparte. Por cierto, ¿cómo sigue Altagracia? La dieron de alta hoy temprano. Acabo de enterar. ¿Y ella no te avisó? No, pues estaba ocupado con asuntos que resolver pendientes. ¿Con qué? Con lo de mi divorcio. Vengo de firmar los papeles con Fátima. Bueno,
Al menos ya vas a poder estar con Altagracia sin problema, ¿no? ¿Estás segura que no quieres que te deje en tu casa? No. Si me ven llegar contigo va a ser mucho peor. ¿Y ahora qué vas a hacer? Buscar mis cosas e irme lo antes que pueda. Ya hiciste demasiado trayéndome hasta aquí. Por favor, dile a Altagracia que hoy mismo me voy del país y que no va a tener que preocuparse por mí nunca más. Bien. Mucha suerte. Gracias. Altagracia. ¿Te sorprende que ya salí del hospital? ¿Y eso y encontrarte en mi oficina sentada en mi silla? Pensé que no te iba a molestar si somos tan amigas. Somos coyotes de la misma loma. ¿Cómo hiciste para entrar? Vas a tener que reforzar tu seguridad. Si puede pasar sin que nadie me vea. Hoy fui yo, pero mañana quién sabe. ¿Me estás amenazando? Pensándolo bien, no necesitas más protección, porque ya cuentas con los hombres de Braulio. Los mismos que lo ayudaron a matar a mi hija. Altagracia. Que lo vas a seguir negando, porque tú sí tuviste que ver con mi atentado. Ayudaste a Braulio porque eres su amante.